Y hoy nos encontramos en Mateo capítulo 14, la tormenta perfecta. Mateo capítulo 14. Y vamos a estar estudiando versos 22 al 36. Y vamos a ver aquí, es la historia muy conocida de Jesús caminando sobre el agua, acercándose a sus discípulos en la tormenta. Y también Pedro caminando en el agua. Me encanta este pasaje. Entonces yo creo que Dios va a ministrar a nosotros, que tal vez estás en una tormenta hoy, o viene una tormenta, no lo sabemos, pero queremos estar firme en lo que Dios dice, confiando en su palabra. Mira, ¿están ahí todos? Vamos a comenzar en verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Wow, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y gracias, Dios, por este día que podemos congregarnos para alabarte a ti, Dios. Tú eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, Señor y Salvador, y por eso estamos aquí, Señor. Se trata de ti, Jesucristo, y Dios, ahora queremos escuchar de tu voz, para que tú ministres a nuestros corazones. Venimos, Dios, cada uno con diferentes cosas en el corazón, cargas, pruebas, y tal vez en medio de una tormenta hoy. Entonces, Señor, confiamos en ti, que tú nos vas a dar aliento, tu palabra nos va a guiar, y tú vas a traer confort. Y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y yo creo que esta historia aquí, de los discípulos en la tormenta, es de gran ánimo para nosotros, gran ánimo. Porque yo sé que cada uno aquí va a pasar tormentas. Jesús, sin pecado, él también pasó tormentas. Los discípulos pasaron, ¿verdad? Jesús, siendo sin pecado, él también sufrió. Entonces, cada persona, literalmente cada persona, va a pasar dificultades, aflicciones, dolor. Todos tenemos tormentas en la vida, todos. Y aquí encuentro en esta historia de los discípulos sobre el mar de Galilea, están peleando, luchando en la noche. Está oscuro, su barco golpeado por las olas. Imagínense, pónganse en su lugar. Están solos. Y aquí vamos a recibir nosotros unas seguridades. Y eso es lo que Dios quiere darnos. Estén seguros en Él, seguros en Cristo, en su palabra. Y podemos recibirlos como creyentes, tomarlo y recibir esto para nosotros cuando nos encontramos en la tormenta. O si tal vez es hoy, esto es para nosotros, es para todos. Jesús dijo en Juan 16:33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Vamos a ver unas lecciones aquí en la tormenta, en las dificultades, en las pruebas de la vida. Vamos a ver cinco seguridades que podemos tomar de este pasaje.
Entonces, algunos piensan, pues yo no estoy en una tormenta. Pues tranquilo, porque no sabes lo que viene. Y el que ya pasó también es para recordarte cuando viene la otra tormenta, y también para dar esto, estas seguridades es para que la iglesia se lo dé a otros, a los que no creen en Cristo, para que tú puedas ministrar a ellos y dile, mira, esto es lo que dice Dios, eso es lo que Dios hizo en mi vida en la tormenta que yo pasé. Entonces, estas son palabras también que da vida para los que no conocen de Jesús. Entonces, seguridad número 1, si están tomando notas, seguridad número 1, si tú te encuentras en una tormenta, ¿qué es lo que tienes que recordarte? Es que Jesús me trajo aquí. Jesús me trajo aquí. Fíjense en verso 22, y recuérdense de esto. ¿Estás en una tormenta? ¿Quién te trajo ahí? Jesús. Nótenlo. Dice, enseguida Jesús, y noten esto, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esta palabra aquí que dice hizo, quiere decir que los mandó, así fue a fuerzas. Los hizo ir. Es como un papá, como pienso de mi hijo Benji, que a veces está muy acelerado. Y Benji, súbete a tu silla para que te podamos poner el cinturón. Entonces yo le doy un mandamiento, hazlo ahorita, es urgente, hazlo. Entonces Jesús dando este mandamiento a ellos es que es urgente. Es como, ok, escuchen, hijos, es urgente, es importante, súbense al barco y váyanse rápido al otro lado. Es un mandamiento importante. Entonces, ¿por qué? Es interesante, ¿por qué Jesús los forzó? Vayan, que se vayan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues en Juan capítulo 6 tenemos una razón. En Juan capítulo 6 dice que pues la multitud querían hacer Jesús su rey, ahí en ese momento. Entonces es una razón. Pero ellos querían que sea su rey terrenal, ¿verdad? Pero no era tiempo. Viene un tiempo. Recuérdense, ¿qué es lo que acaba de pasar? Jesús hizo el milagro y dio de comer a miles de personas. Multiplicó el pan y el pescado. Y la gente, pues, fueron llenos. Les gustó las tortas. Les gustó el ceviche gratis. Entonces, wow, si Él puede hacer milagros y Él nos puede dar de comer de esta manera, wow, hay que serlo rey. Entonces, hay miles de personas. ¿Y sabes lo que pasa cuando hay miles de personas? Puede haber violencia. Como, sí, agárranlo, ponlo como rey. Entonces, es algo peligroso. Y Jesús, Él sabe de esto. Entonces, por eso, súbense al barco, váyanse. Es urgente. Y sabemos que un político sabe de esto. Si tú le das a la gente algo de comer, ellos van a votar por ti. Me recuerdo en México, los alcaldes daban una lámina y compraban el voto. Una lámina para tu techo. Ok, él es bueno, él sí nos va a ayudar. O una playera, un t-shirt. Hay que votar por él, sí, él es bueno, él es una buena persona. Entonces la gente estaba alborotada porque recibieron algo bueno, recibieron comida y era bueno, pero ellos no entienden que eso no debe ser. Entonces aquí hay un poco de peligro. Tanta gente queriendo hacer algo y Jesús sabe. Él va a regresar a establecer su reino, pero la primera vez vino para ir a la cruz. ¿Ves? Él vino como cordero para sufrir y morir. Entonces Él sabe, mis discípulos están en peligro. La gente quiere que Él sea rey, Mesías ahorita, pero no, es peligroso. Entonces, rápido, vámonos. Entonces, número 1, por su protección. Está protegiendo a sus discípulos. Váyanse. Hizo que se vayan. Y número 2, para su perfección. Y yo creo que aquí vamos a entender mucho. Por eso, la tormenta perfecta. Lo hizo para su perfección de ellos. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir de esto? Pues Jesús sabía que iba a venir la tormenta. Él es Dios. Y es parte del currículo del día. Son discípulos. Están aprendiendo. Y eso es parte del currículo del día. Él lo planeó. Él sabe que van a salir, pero Él lo va a usar para madurarlos. Él quiere causar crecimiento en ellos. Está formando su carácter. Lo está creciendo. Y lo que es, irónicamente, los discípulos se encuentran en la tormenta porque están obedeciendo a Dios. Es como, wow, a veces puede ser difícil entender esto. Piensa sobre esto. Jesús les dijo, súbense al barco, y lo hicieron.
vayan al otro lado. Entonces lo hicieron. Totalmente están obedeciéndolo. Es tarde. Jesús se fue al monte a orar, dice. Ya es tarde. Entonces salieron para cruzar el mar. ¿Y qué es lo que encuentran? Una tormenta fuerte. El mar de Galilea ya sabemos que está bajo el nivel del mar. Y alrededor hay monte y desierto. Entonces viene el viento sobre el desierto alto y baja en la valle y ¡pum!, levanta olas hasta de 10 pies. Entonces es algo muy, muy peligroso, muy peligroso. Y aquí entendemos algo. Son obedientes, pero se encontraron una tormenta. Y muchos luchamos con esto. ¿Por qué, Dios? Si estoy obedeciendo, estoy en tu voluntad, ¿por qué la tormenta hoy? Y tenemos que entender esto. A veces estar en la voluntad de Dios involucra tormentas. Y totalmente estar obedeciéndolo. ¿Por qué la tormenta, Señor? Tal vez preguntas esto. Muchas veces vamos a encontrar tormentas y estás obedeciendo. Estás en la voluntad perfecta de Dios y viene. Entonces Jesús sabía que iba a venir una tormenta. Como mencioné, es parte de su lección. Dios lo está discipulando. Ponte en el lugar de los discípulos. Y vamos a llegar a un momento, pero fíjense en verso 25. Dice que cuando Jesús llegó a ellos, dice que era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Todo el mundo está dormido. Y ellos se encuentran en medio de la tormenta. Es el tiempo más oscuro del día. Entonces, es posible que estaban en el mar por 8 horas. Imagínense, en la oscuridad, solos, cansados, batallando el mar. Y ellos eran hombres fuertes, no era que eran sissies, eran hombres fuertes, pescadores. Y ellos se enfrentaron a tormentas en el pasado. Pero 8 horas es difícil. Solo, sin tu maestro que los envió. Jesús, ven, ahorita sería bueno que tú estés aquí con nosotros, pero están solos. Y tal vez están pensando, pues, ¿de quién era esta idea de cruzar el mar en la noche? Y pues, de Jesús. Pues, ni está aquí. ¿Qué está pasando? ¿Nunca te ha pasado así? Alguien te da un proyecto, la idea de alguien más y de repente ahora es tuyo. Jesús sabía de esto. Lo hizo para probarlos. Eso pasa. Pero fíjense, y Jesús lo planeó todo. Y ellos tal vez están espantados, con miedo. Los quiero que noten unas cosas. Son lecciones prácticas para nosotros. Número 1, estar en la voluntad de Dios no significa que tendrás un progreso fácil, sin dificultad. Es una verdad difícil, pero lo creemos, porque lo vemos en la palabra. Entonces hay que no ser ignorante de, ok, soy cristiano, voy a seguir al Señor, lo estoy obedeciendo, entonces ya todo va, por fin ya no va a haber tormentas, por fin ya no va a haber esos tiempos difíciles como antes. No, eso no es cierto. Y a veces pensamos, ¿por qué cosas malas pasan a personas buenas? ¿Nunca han dicho eso o ha escuchado a alguien decir esto? ¿Por qué cosas malas pasan a personas buenas? Pues primeramente tenemos que regresar. ¿Qué es una persona buena? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, decir bueno es un término relativo. Porque ¿qué nivel, qué estándar estás hablando? ¿Esto es bueno o esto es bueno? ¿Ves? Hay una gran diferencia. Dios es santo. Dios es perfectamente justo. Él es el único que es bueno. Y tenemos que entender esto. Si tú y yo recibimos lo que merecemos, todos merecemos el infierno. Esa es la verdad. Pienso en la cristiana Corrie ten Boom. Ella estaba en la voluntad de Dios y ella se encontró en un campamento de los nazis. Sufrió mucho con los judíos. Pienso en el misionero Jim Elliot y con otros misioneros con él. Ellos fueron a alcanzar a los indios Huruani en Ecuador para el evangelio. ¿Y qué pasó? Ellos se encontraron boca abajo con lanzas en su espalda.
estaban en la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos otra lección. Número 2, bajo este punto. El lugar más seguro que podemos estar es en la voluntad de Dios, obediente a su palabra. Entonces eso tenemos que entender cuando estás en la tormenta y recordarnos. No, aquí estoy seguro. Estoy obedeciéndolo, estoy en la tormenta, pero aquí estoy seguro. Y se va el miedo. Y Jesús sabía de esto. Recuérdense, Él sabe los corazones de la multitud. Él sabe que el pueblo quiere hacerlo rey. Sus discípulos están en peligro. Entonces Él quiere asegurar a ellos. Él lo está protegiéndolos. Y por eso, vayan al otro lado. Súbanse al barco. Entonces Jesús sabe. Y Él nos guarda en la tormenta, hermanos. Él es bueno. Él sabe que es más peligroso en la tierra con la multitud, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en la tormenta están más seguros. Eso es difícil comprenderlo, ¿verdad? En la tormenta están más seguros los discípulos. Wow. Pienso en varios tiempos, varias ocasiones en México. Ahora a veces me espanta más hoy pensando, pero en ese momento hubo cosas peligrosas que vimos. Pero ahí estaba seguro. Porque Dios me llamó, nos llamó a estar ahí. Entonces puedo relacionarme con esto. Dios sabe lo que Él está haciendo. Otro ejemplo es Job. Qué gran ejemplo. Satanás, recuérdense, él pidió permiso para tocarlo. Satanás pidió permiso a Dios y Dios usó esto. Primero Dios quiso callarlo. Dios quiso mostrar que no, Él es digno de ser adorado. Si yo doy o no, si no doy, Job me va a adorar. Él es un creyente verdadero. Él me va a adorar si le quito y si le doy. Y también Dios lo usó para callar la boca de Satanás. Entonces lo que pasa es Dios. Es digno de ser alabado porque es Dios. Si te da o si no te da o si te quita. Él es digno de alabanza. Entonces encontramos esto aquí, que tenemos que estar en la voluntad de Dios. Es el lugar más seguro que podemos estar. Y también aprendemos algo de aquí, que hay dos clases de tormentas. Hay dos clases. Nótenlos. Tormentas de corrección. Esto me recuerda de Jonás. Tormentas de corrección. Jonás, claro que fue una tormenta de corrección. Dios envió un pescado enorme para tragárselo, no sé cómo decirlo. Se lo comió. Estaba en la panza de un pescado enorme. Entonces él se encontró en una tormenta de corrección, porque él estaba huyendo de la voluntad de Dios, ¿ves? Él huyó. Entonces Dios permitió, Él envió una tormenta y lo lanzaron en el agua, pero Dios estaba ahí en su misericordia con este pescado, se lo comió. ¿Por qué llegó la tormenta para Jonás? Para corregirlo. Para corregirlo. Eso es amor. Las tormentas, todo depende en tu actitud, cómo te encuentras en la tormenta. Dios amó a Jonás. Entonces Él quiere que regrese en su voluntad. Que regrese y vaya a Nínive. Entonces a veces estamos en tormentas. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu atención. Es como, ok, regresa. Ya oíste, ya has descubierto que no estás huyendo de mí y regresa. Arrepiéntete y regresa hoy en la voluntad de Él. Pero también hay tormentas de perfección. Tormentas de perfección. Es la tormenta perfecta, porque en esas tormentas Dios hace una obra en nuestras vidas, nos cambia. Entonces, estás en la voluntad de Dios, estás haciendo lo que tienes que hacer, lo estás siguiendo, estás obedeciendo y ¡boom! Viene la tormenta. ¿Por qué lo permite? Para madurarnos, perfeccionarnos. Dios lo permite para formar carácter. Y saben que carácter viene
solo a través de las tormentas y sufrimiento, pruebas, es la única manera. No hay un corto camino. No hay una clase que podamos tomar, que podamos ofrecer. Toma esta clase y vas a madurar. No, viene a través de sufrimiento y tormentas y pruebas. Nos tenemos que recordar de esto. Él me trajo aquí. Estoy en una tormenta, pero Dios me trajo aquí. Estoy en la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, si no estoy en la voluntad de Dios, pues es una tormenta de corrección. Y tengo que arrepentirme. Me humillo, Señor, perdóname. Perdóname. Y regresar a su voluntad. Si es una tormenta de perfección, es confiar. Sigue confiando. Él te trajo ahí y Él te va a llevar al fin y va a hacer algo en tu corazón. Porque Él quiere cambiarnos. Entonces es una gran seguridad. Otra seguridad que vemos aquí, nótenlo, es que Jesús ve, Él sabe y está orando. Versos 23 y 24. Jesús ve, Él sabe y está orando. Nótenlo aquí en versos 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 48, dice que Jesús los vio trabajando, luchando. Entonces los discípulos no tenían que enviar ¿cómo se llama? Un fuego, un señal. Jesús, señal, venga. No, Él los vio. Él siempre lo está viendo. Y así es, esto me da paz. Jesús, él me está viendo siempre. Él es Dios. Hay que no olvidar de esto. Jesús estaba orando. Y la tendencia humana durante una tormenta puede ser que, pues no, Dios, Él no me está viendo ahorita. Él no ve mi aflicción. Él no ve mi dolor. Él realmente ve mi matrimonio, que estoy en problema. Él ve el estrés que siento ahorita. Él entiende todo esto. Claro que sí. Esa es la respuesta. Sí. Sí, Él ve todo. Nada se esconde de Él. La Biblia dice en Salmos 139, 17 y 18, dice, escuchen, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, otra vez. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. La próxima vez que vayas a la playa, agarra un puño de arena y deja que se caiga de tu mano. Cada arena es un pensamiento de Dios hacia ti. Él está pensando en ti, sí, te ve, Él sabe todo. Está orando por ti. Él ve y Él sabe. Dios nos ve, los vio a ellos y nos ve a Él, porque Él piensa sobre sus hijos. Y esa es la seguridad que podemos tener, que Él está pendiente de nosotros. Fíjense, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 34, porque yo creo que Jesús estaba orando por ellos. Y dice aquí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Él no nos está condenando. Él, ¿qué hizo? Él nos justificó. ¿Cómo somos justificados? Somos justificados a través de fe en Jesucristo. Ahora, los que no están justificados, sí hay condenación, pero los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, podemos descansar. No estar inseguro, pues, ¿quién soy? Pues yo soy un hijo de Dios y Dios me ve, Él sabe de mí, Él está pendiente de mi vida y Él está orando por mí. Lo digo con confianza porque yo creo en Jesucristo, lo que Él hizo por mí en la cruz, lo creo, sin duda. Y nos da esa seguridad. Estoy seguro en Él y eso me ayuda en la tormenta. Yo estoy justificado en Él. Y Él está en la mano diestra, aquí dice, de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está orando por ti, cristiano. Está orando por ti. A veces nos podemos sentir, nadie sabe, nadie ve, nadie le importa, nadie me entiende, nadie está orando por mí.
Pero ¿saben qué? Hay alguien que sí sabe todo, que ve todo y está orando por ti. Y es Jesucristo. Él es bueno. Escuchan esto muy bien. Si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, tú verás a Jesús en el cielo. No lo duden. Lo vas a ver en su gloria. Pero estoy en la tormenta. Esto va a ser el fin de mí. No te preocupes. Él te va a llevar al fin. Te va a guardar. Mantén tu vista en Él. Él está orando por ti. Él nos va a dar la fuerza. En Él se puede. Entonces, gloria a Dios que Él ve todo. Que Él sabe todo. Que está orando por ti. Imagínense. El rey que estamos estudiando, el Mateo, Él es el rey. Estamos estudiando su palabra del rey. Creemos en el evangelio del rey. Y Él mismo ora por su iglesia. Eso nos da paz en la tormenta. Seguridad número 3, cuando estás en la tormenta, en versos 25 al 27, Jesús vendrá a ti. Gran seguridad. Jesús vendrá a ti en la tormenta. Nótenlo aquí. Dice en verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Me encanta esto. Y yo lo creo. ¿Cuántos creen que Jesús caminó en el agua? Claro que sí. Yo lo creo. Algunos dicen, y digo esto porque algunos dicen que, no, realmente no caminó, pisó en unas piedras. ¿Cómo crees? Piedras en el mar, olas enormes. No, eso no pasa. No, Él literalmente caminó sobre el agua y llegó a ellos. Verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, es el Cucuy. Y dieron voces de miedo, se espantaron. Algo muy interesante que Marcos nos da, aquí no lo tenemos en Mateo, pero es muy interesante porque dice que Jesús, Él iba sobre el mar, pero él los iba a pasarlos. Él no iba rumbo a ellos, iba al otro lado, los iba a encontrar. Pero fue lo que cuando clamaron, es como, ok, yo voy con ellos. Mis hijos necesitan ayuda aquí. Entonces Jesús llegó, ese es el punto. Y Jesús llegó a ellos y Jesús llegará a nosotros. Eso es una seguridad. Estás en la tormenta, Jesús llegará a ti. Y bajo este punto de esta verdad, fíjense, cuando llegó Jesús con ellos, llegó a la hora más oscura de la noche. La cuarta vigilia de la noche. De hecho, hay canciones sobre esta verdad. Antes del sunrise es la hora más oscura. Es cuando se acercó Jesús con ellos. Se siente oscuro en la tormenta, pero también hay esperanza, porque Jesús viene. En el tiempo de más oscuridad, en la tormenta en tu vida, Jesús viene. Y lo sentimos, su presencia es real. Nos ayuda, Él viene, Él siempre viene. ¿Nunca has experimentado eso? En la oscuridad, en la tormenta, clamas al Señor y Él te da esa paz. Es que Él vino a ti. Pero a veces nos olvidamos, ¿ves? Él vino a mí. Ahorita estoy pensando en tormentas de mi vida. Él siempre ha llegado. Él es fiel. Nunca me dejó solo. Otra verdad, fíjense, Él llegó cuando habían agotado su energía y recursos. Eso es muy interesante. Porque sí, a veces damos toda la fuerza que podamos luchando con nuestra energía y recursos. Entonces, ¿por qué Jesús los permitió tanto tiempo allá? Tantas horas en la batalla. Él lo permitió, recuérdense, en la tormenta. Y Él llegó cuando ya están a su fin. Eso es importante entender, porque sí, Él te va a permitir. Si tú quieres andar en tu fuerza, Él te deja. Si tú no lo buscas a Él, si tu mirada no está en Él te está viendo, Él ve todo, Él sabe tu aflicción, pero se te va a acercar hasta que tú por fin dejas de luchar. Es como alguien se está ahogando en el mar, los salvavidas, ellos saben que ellos a veces puede ser muy peligrosos si entran y todavía tiene mucha fuerza el que está ahogando, porque puede ser que también se van para abajo del agua los dos, porque está luchando y no está tranquilo, y a veces tienen que esperar hasta que se vaya para abajo
y ahora se clavan los salvavidas para que no tienen que luchar con la persona. Y eso me gusta esa ilustración, porque a veces podemos hacer, tratando, en vez de rendir, deja que Él te lleve, que Él te lleve, que te lleve por la tormenta. Y tenemos que rendirnos. Eso habla de eso, de rendir, para de pelear. Y eso habla de un esfuerzo en la carne, ¿ves? Eso es lo que me refiero, de tu energía, tus recursos, es tu fuerza. Y tenemos que decir, no, mi fuerza no me va a llevar a la tormenta. Sí, voy a ahogar, pero quiero confiar en Dios y su Espíritu. Y a veces eso pasa, llegamos al fin y reconocemos, te necesito, Señor, ayúdame, dame fuerza. Esto pasa. Tratamos en el matrimonio luchando, pues estoy tratando todo lo que puedo hacer, hago esto y hago esto. Pues ¿has buscado a Dios? No, pues ¿por qué no? ¿Ves? Pues hice esto. Ok, pero eso no es efectivo. Solo lo que se hace, como un matrimonio es algo espiritual, entonces se requiere recursos espiritual, se requiere poder, se necesita Jesús. Y Él es el que nos escucha. Dios, ayúdame, dame sabiduría, ayúdame a amar a mi esposa como tú me amas. Y Dios de repente ahí está, ok, por fin te rendiste. Y Él comienza a obrar. Y número 3, fíjense, Él llegó sobre las olas. Y es interesante porque la tormenta, a veces las olas nos podemos espantar. Digo, es un símbolo de una tormenta fuerte. Las olas grandes nos están golpeando el barco, tu vida, ¿ves? Pero es esa tormenta donde entra Jesús. Es como el primer surfer. Ahí llegó. Él viene en la tormenta. Entonces lo que tenemos más miedo, esa cirugía, me da miedo. Tal vez no salgo de esa cirugía. Pues en la cirugía, Él viene, ¿ves? Él viene en esas olas. Es muy interesante esto. Lo que más tenemos miedo, esa enfermedad que estoy enfrentando, esa aflicción o un ataque del enemigo, descubro que Jesús se acerca a mí en esas tormentas. Eso es algo real. A veces lo que tenemos más miedo es la cosa que Dios usa para acercarnos. Número 4, Él llegó con ellos y les habló. Fíjense en verso 27, tenían miedo y escucharon su voz. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. Él está declarando, Él es Dios. Él es el Mesías. No tengan miedo. Entonces sus corazones estaban llenos de miedo hasta que escucharon su voz. Y así es lo que Dios desea hacer, hablar. Y lo hace a través de su Espíritu cuando estamos en su palabra. En su Espíritu nos habla a través de su palabra. Es todo obra de Dios. Entonces, estás en una tormenta, saca tu Biblia y dile a Dios, Señor, háblame. Háblame a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Y deja que Dios hable. Y lo vas a escuchar su voz. Eso es lo que Él hace. Y lo reconocemos y eso da alivio del miedo. Huye el miedo. Porque estamos confiando en lo que Él nos dijo, ¿ves? Me encanta lo que dijo Matthew Henry. Él dijo, el Dios de Israel es a veces un Dios que se esconde, pero nunca un Dios que se ausenta. A veces en la oscuridad, pero nunca a distancia. Y hay veces que estamos en las tinieblas, pero Él está ahí. No lo vemos, pero Él está ahí. Y dice que Él nunca está en distancia, porque un pastor siempre está cercano. Y Él es nuestro buen pastor. Él sabe, Él nos ve. Y esas son seguridades que Dios nos quiere dar hoy. Y también hay otra seguridad que podemos tomar y recibir en la tormenta en versos 28 al 31. Y es Jesús me ayudará a crecer. Es la tormenta perfecta. Es una tormenta de perfección. Vamos a crecer en la tormenta. Cada vez que me encuentro en una tormenta, si es de corrección, me arrepiento.
Si yo siento que estoy en su voluntad y lo estoy obedeciendo, digo, Dios me va a ayudar en esto. Voy a crecer. Dios quiere hacer algo en mi vida. Noten en verso 28 tenemos la historia de Pedro. Es interesante, Marcos no tiene esto en su evangelio y Marcos recibió su evangelio por Pedro. Y Pedro, no, hay que no mencionar esto. Pero Mateo dice, no, hay que notar esto. Y dice, fíjense, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. Entonces Pedro salió, imagínense los discípulos, Pedro, ¿qué haces? ¿Estás loco? Regresa. Las olas grandes, no, regresa Pedro. Y Jesús dijo una palabra, ven. Ven. Esa es la invitación de Dios al hombre. Vengan a Él. Él sabe tu aflicción, sabe la tormenta, sabe que está oscuro, pero ven. Y Pedro lo escuchó, ¿ves? Es tener oídos. Y su fe, una fe radical, porque su enfoque estaba totalmente en Cristo. Y eso es, tener una fe radical es una mirada totalmente enfocada en Cristo. Pero esa mirada a veces se puede desviar y fallamos en la fe. Pero una fe radical, y queremos tener esta fe como Pedro. Ven, y él dijo, ok, ahí voy. Me encanta esto. Y fíjense, ¿qué pasó cuando Pedro quitó su mirada sobre el Señor? Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué oración tan hermosa. Señor, sálvame. Eso es lo que Dios quiere escuchar de su gente. Que lo digan sinceramente. Sálvame, Señor. Me estoy hundiendo, me estoy ahogando. ¿Por qué tarda tanto tiempo para llegar a este punto? En la tormenta, te estás ahogando. Es el corazón pecaminoso. Es el orgullo. Yo lo tengo en control. Pero qué humildad para decir esta palabra aquí. Señor, sálvame. Y tal vez, como Pedro, te encuentras tú, te estás hundiendo. Pedro dijo, Señor, sálvame. Hay que hacer lo mismo. Pero fíjense qué rápido su fe se convirtió al miedo. Y la razón, porque su enfoque ya no está en Cristo. Está en la tormenta. Y eso es lo que pasa. Enfóquense en Cristo, no en tus circunstancias. Sí, esta cirugía va a ser difícil. Sí, va a haber mucho dolor. Pero no te preocupes de eso. Pon tu mirada en Cristo. Tal vez no sales de la cirugía. Pero, ¿qué crees? Va a estar bien, va a estar en el Señor. Te pone la anestesia y de repente estás en el cielo. Wow, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Pero Señor, sálvame. Señor, sálvame. Yo creo que es una de las oraciones más grandes en la Biblia, porque es una oración sencilla, ¿verdad? Corta, pero es sincera. Sincera. Y hay suplicación. Ya vimos el domingo pasado que no es necesario tener oraciones largas, ¿verdad? Así como esto, Dios lo escuchó. Señor, sálvame. Y Él nos escucha. ¿Nunca has estado en una reunión de oración y una hermana ora por todo el tiempo? Y las hermanas, alguien tírale una Biblia porque ya no nos dio oportunidad. Pero aquí vemos que era corta su oración, era sincera y Dios lo escuchó. Entonces tenemos que ser sinceros. Clama al Señor, rinde del control. Tú no tienes el control. Hay que no pretender que tenemos control. Señor, sálvame. Y luego dice el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó. La mirada, cuando quitamos la mirada, es dudar. ¿Ves? Es como, no, él no me va a ayudar. Entonces tengo que mirar a otro lugar.
Tengo que comenzar a que darle más esfuerzo en mi carne. No, esa es falta de fe. Entonces Dios nos quiere animar este día. Estás en tormenta o viene la tormenta, mirada en Él. Agárrense a Cristo, permanece en Él, porque vienen pruebas. También David clamó en Salmo 18, David clamó, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces es lo que tenemos que hacer para regresar la mirada, el enfoque en Cristo, clamar a Él. ¿Nunca has experimentado esto? ¿Estás llorando? ¿Te estás hundiendo? Señor, no lo puedo hacer, sálvame. ¿Y qué pasa? Sientes su presencia que Él te levanta. Tranquilo, hijo, hija. Me encanta esa relación con Cristo. Él es fiel, siempre nos contesta. Y lo ayudó a crecer a Pedro, igual a nosotros. Dice en Hebreos, noten esto, Hebreos 12, verso 11. Hebreos 12, 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ves? Esa es una gran promesa. Sí, no nos gozamos en el momento, oh, wow, qué tormenta bonita, qué padre. No, duele. Pero confiando en Él va a producir fruto, porque es una tormenta perfecta. Dios está perfeccionándonos, está moldeándonos, nos hace más como Cristo. ¿Y saben algo? ¿Saben? No puedes vivir la vida cristiana a menos que fijas tus ojos en Jesucristo. Algunos lloran así también cuando escuchamos esto. No puedes vivir la vida cristiana a menos que fijas tus ojos en Jesucristo. Y sí es cierto, como el bebé llorando, no puedo, es imposible. Cuando Jesús le dijo, ven, le dijo que haga algo imposible. Él lo mandó, Pedro, tú tienes que hacer lo imposible. Venir a mí es imposible. Y es lo que pasa. Cuando Jesús te dijo, sígame, y tú dijiste, te voy a seguir, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, yo creo en ti, te necesito en mi vida, quiero vivir para ti. Respondiste, Él te pidió hacer algo imposible. Seguirlo. Solo lo podemos hacer mirada en Él, confiando en Él, en el Espíritu, en su fuerza, no en nuestra energía y recurso, en su poder. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es crítico. Y todo está mezclado con este tema. Voy a hundir sin el Espíritu. Pero Dios quiere producir fruto. Entonces hay que recordar de esto, porque la Biblia lo dice. Va a haber fruto. Ahora, una seguridad más que necesitamos pasando las tormentas es Jesús me guardará a través de la tormenta. Verso 32 a 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Es un gran texto. De hecho, estaba luchando, se podría hacer un mensaje sobre esto, porque estamos llegando al punto más importante del mensaje. Es reconociendo, eres Hijo de Dios. Porque las seguridades que les acaba de dar, solo lo tienen los hijos de Dios. Los que están fuera de Cristo no pueden, esas seguridades no son para ellos, pero Dios como desea que sean, cada persona lo reconozca, eres Hijo de Dios. Yo pongo mi fe en ti para que ahora puedan descansar con esas seguridades que Él nos da. Y la iglesia ha llegado a este punto. Declaramos verdaderamente, eres Hijo de Dios. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 8? Jesús ya estaba con ellos en una tormenta. Él estaba dormido, tranquilo con ellos. Viene una tormenta. Y dice en Mateo 8, 27, y los hombres se maravillaron, porque Jesús hizo que se calma la tormenta.
y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La segunda tormenta, dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces las tormentas hacen algo, revelan algo de Dios. Y eso es el punto, de no huir y tu mirada en Él, tú vas a aprender algo más de Él. Pues yo ya sé de Él, pues hay más, hay mucho más. Vamos a descubrir cosas nuevas en Él, en su palabra, por el resto de tu vida. Y en las tormentas descubrimos cosas maravillosas de Dios. Y eso es lo que nos da paz, nos quita el miedo. Entonces las tormentas nos dan una gran revelación de quién Dios es. Ellos lo vieron, eres hijo de Dios. Eso sucede a través de tormentas y sufrimiento. Ay, pastor, no digas eso. Eso no es un mensaje popular. Entonces, ¿voy a conocer a Dios más en tiempo de sufrimiento? Sí, va a estar más cercano a Él. ¿Cuántos lo han descubrido así? Reconoces que sí, yo no tengo nada de fuerza para poder salirme de esta tormenta. Entonces, ¿qué pasa? Dios, tú te acercas a Él humilde y Él te encuentra ahí. Y derrama de su gracia, derrama de su espíritu. Y descubres más de Él. ¡Wow! Es un Dios real y poderoso, personal. Eso es la vida del cristiano. Entonces es una promesa, hermanos. Él te va a guardar en la tormenta. Y vas a llegar al cielo un día. Porque Él nos guarda. En Él vamos a llegar. Esa es la seguridad que tenemos, seguridad. En Él llegaremos. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios ha comenzado una buena obra en tu corazón, Él lo va a cumplir. Él está obrando en tu vida. Lo está haciendo. Y Él lo va a llegar al fin. Quiere decir que vas a llegar al cielo sano y salvo. Tu barco tal vez golpeado, la vela con hoyos, el timón roto, tal vez unas vueltas has dado en las olas, pero vas a llegar en Él. Y así es, algunos llegan así. Recuérdense, Pablo iba rumbo a Roma, estaba en un barco y llegó una tormenta enorme, horrible. Y Dios le habló a él y le dijo, Pablo, vas a vivir. De hecho, todos van a vivir, pero sí van a perder todo. Entonces, qué gran lección. El que quiere salvar sus cosas, eso es el peligro del materialismo, las cosas de este mundo, pues ¿sabes qué? Pues tú también te vas a hundir. Entonces tenemos que soltar las cosas de este mundo. No, dice la Biblia, no amen las cosas del mundo. Y vas a llegar, esa es la seguridad. Y en las tormentas a veces descubrimos que pues tengo que soltar de esto, porque sí lo estoy agarrando, mi confianza no está en Cristo, es en esto, y sí me voy a hundir, me voy a ahogar con esto, entonces tengo que soltarlo. Lo tenemos que soltar. Vamos a llegar, recuérdense, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, es posible estar en una tormenta. El viento es contrario. Sientes los golpes de las olas y es duro. La aflicción es duro. No puedes ver luz. No sabes dónde vas. Pero Dios te va a guardar. Él está contigo. Esas son cosas que tenemos que recordarnos, porque las tormentas son horribles. Y fíjense cómo respondieron, y esto vamos a concluir. ¿Cómo ellos respondieron? Y yo creo que hicieron bien. El currículo del día, el plan de ese día era una tormenta perfecta para ellos. ¿Y cómo respondieron? En fe. Verdaderamente eres hijo de Dios. Y qué hermoso sería si cada uno aquí sale de este santuario declarando esto. Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él es mi Dios, es personal,
Él va a causar que crezcamos en las tormentas. David dijo en Salmo 23, es un salmo muy conocido, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego al fin de este salmo, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Noten, David, totalmente asegurado. Él tenía la seguridad que él va a llegar al cielo, sin duda. Él no dijo, pues ojalá que estaré en la casa de Dios por siempre, o espero cómo me gustaría estar ahí. No, él lo dijo. Como dijo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la seguridad que Dios nos da en su Hijo, mirando, confiando en Él en la tormenta. Eso es paz. ¿David sufrió? Claro que sí. ¿Cómo puede tener tanta seguridad David? ¿Cómo es posible? Pues regresando al verso 1 del Salmo 23, fíjense, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es clave, un verso tan importante, uno de los versos más grandes porque muestra que uno tiene que declararlo. Es mi pastor. Y por eso yo puedo decir, esas seguridades que apuntamos hoy son 5, hasta podríamos sacar más si había más tiempo, pero esas seguridades son para mí, porque Jehová es mi pastor. Yo recibí a Jesús. Esa es la esperanza que tenemos en las tormentas. Y espero que estén viendo esto, que eso es muy personal. Otros no entienden tu tormenta. Tu relación con Dios es tu relación. Tus papás no te pueden salvar en la tormenta. Tus mejores amigos, aunque tienen mejores intenciones, no, tú tienes que agarrarte a Jesús personalmente. Muchos confían en la fe de otros. Ora por mí. Sí, voy a orar por ti, pero ojalá que Dios es tu pastor, que tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, o si no, tú estás solo. Estás totalmente solo. Y no puedes. ¿Qué vas a hacer en las tormentas? Pues yo pienso, de hecho, ni me gusta pensar las tormentas antes de Cristo. Ni me gusta pensar qué haría. Seguramente haría tontería. Iba a responder en la carne. Pero en las tormentas puede haber corrección y puede haber perfección. Cuando tú puedes decir, en la casa de Jehová moraré por largos días, es cuando tú puedes decir, es que tú has recibido a Jesús como tu pastor, Señor y Salvador. Es una gran verdad. 5 seguridades. Número 1, ¿quién te trajo a la tormenta? Jesús. Él te trajo ahí. Él ve, Él sabe todo y Él está orando. Y Él vendrá a ti, vimos. Y también Él va a causar que crezca, que haga fruto. Y luego, al fin, Jesús me guardará a través de la tormenta. Familia, esto fue de gran bendición para mi vida y espero que cada uno, porque yo sé, estamos en tormentas, son diferentes, pero es real. Él nunca nos prometió algo fácil. Entonces prepárense, estamos en los últimos días, viene persecución, pero gócense en esto. Esto es algo real que podemos recibirlo en fe y salir de aquí. Wow, Dios está obrando en mi vida, claro que sí. Está pendiente de mi vida, Él ve qué está pasando, Él ve mi ansiedad y mi estrés, pero lo dejamos a Él. Ahora podemos salir, mira, fíjense, saliendo de aquí, confiando en esto, nos da una perspectiva tan diferente. Ahora podemos ver a otros que no tienen la seguridad. Pero cuando nosotros no estamos mirando en Cristo en la tormenta, realmente no pensamos en nadie más. Yo apenas quiero estar arriba del agua para no ahogarme. Cuando yo me estoy ahogando, yo no quiero ser malo, pero no me importa el que otro que está ahogando. Yo me quiero salvar. Pero cuando estoy descansando en Cristo, mi mirada está en Él, puedo ver a otros. Wow, Dios puede o quiere rescatarlos a ellos. Veo a otros ahogándose
Y eso nos da un corazón diferente, un corazón de compasión y misericordia a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer en esos días. Primero, si tú clamas, Señor, sálvame, Él te levanta, ahora te envío, ¿verdad? Para alcanzar a otros que están ahogándose. Dales esta palabra, es poderosa. Y yo voy a orar que Dios abre puertas, que podamos compartir esto. Lo recibimos primero, ahora hay que darlo. Hay muchos en tormentas. Y tú, iglesia, tienes esas seguridades. Pues tenemos que hablar de esto. Amén. Vamos a orar.